Desde los días antiguos, cuando las piedras del templo aún estaban limpias del polvo de la historia, el pueblo de Israel caminaba con una promesa encendida como fuego en el pecho: vendría el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador. Esta promesa no era un simple susurro del alma, sino una esperanza escrita en los rollos sagrados, repetida en salmos, proclamada por profetas y transmitida de generación en generación como herencia divina. Isaías había declarado: «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», Isaías 7:14. Cada israelita lo sabía: el libertador venía. Pero lo que no sabían era cómo vendría. Los años pasaron, los imperios se sucedieron, y el yugo romano cayó como hierro sobre Jerusalén. Los judíos, cansados del dominio extranjero, anhelaban a un rey poderoso, un descendiente de David que blandiera la espada de justicia y liberara al pueblo. Pensaban en un trono terrenal, en ejércitos celestiales, en un Mesías que haría temblar a César. En sus corazones imaginaban la segunda venida, pero esperaban la primera. Y cuando Jesús de Nazaret apareció, con ropas sencillas y manos de carpintero, sanando a los enfermos y perdonando a los pecadores, muchos comenzaron a murmurar: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Juan 1:46. Jesús caminó entre ellos, cumpliendo cada profecía con la precisión de un cielo que no olvida. Nació en Belén como lo anunció Miqueas 5:2, predicó buenas nuevas a los pobres como proclamó Isaías 61:1, y entró montado en un asno, tal como profetizó Zacarías 9:9. Pero aún así, no fue reconocido. Porque el Mesías que ellos esperaban debía tener corona, no cruz, debía juzgar, no lavar pies, debía tomar el poder, no morir. La ceguera espiritual, como un velo oscuro, cubría los ojos de muchos. Y así, el Mesías estaba entre ellos, pero no lo veían. Y fue en los atrios del templo, entre los muros cargados de incienso y tradición, donde se encendió la mayor tensión. Los fariseos, guardianes de la ley, se enfrentaban al Verbo hecho carne, al cumplimiento de todo lo que ellos decían entender. Pero no lo reconocieron. Porque cuando la luz brilla en medio de las tinieblas, quienes se han acostumbrado a la sombra no siempre celebran la claridad. Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39, pero sus corazones estaban endurecidos como la piedra del Sinaí. El conflicto estaba por estallar, y las páginas del destino se movían lentamente hacia un clímax que cambiaría la historia para siempre. La presencia de Jesús crecía como una llama que no podía ser apagada. Donde quiera que iba, los enfermos sanaban, los demonios huían y las multitudes lo seguían. Pero no todos veían con alegría sus milagros. Los fariseos, hombres de túnicas impecables y oraciones públicas, comenzaron a inquietarse. ¿Quién era este que perdonaba pecados, cuando solo Dios podía hacerlo? ¿Quién era este que osaba sanar en sábado, como si la compasión estuviera por encima de la ley? El escándalo no era solo lo que Jesús hacía, era lo que representaba, una amenaza al sistema religioso que los mantenía en poder. Jesús no era un revolucionario en armas, sino en verdad. Con sus palabras, sacudía los pilares más sagrados del liderazgo judío. Les decía a los sacerdotes: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», Mateo 23:27, comparándolos con sepulcros blanqueados. Los enfrentaba en público, delante de las multitudes, con una autoridad que no venía de la tradición, sino del cielo. Y lo más grave de todo, decía ser el Hijo de Dios. Cuando afirmó antes que Abraham fuese: «Yo soy», Juan 8:58, los corazones de los religiosos ardieron de furia, y muchos tomaron piedras para matarlo. Porque para ellos, eso era blasfemia. Para ellos, era imposible que el Mesías viniera así. El pueblo estaba dividido. Algunos decían:
jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, Juan 7:46, y otros murmuraban que estaba poseído por demonios. La nación se partía entre la fe y el rechazo. Jesús no cumplía el molde que por siglos se había fabricado del Mesías, no buscaba honra, no se sentaba con los grandes, sino con los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos. Les decía que el reino de Dios no era para los perfectos, sino para los humildes. Su mensaje era una revolución de gracia, una confrontación al orgullo religioso. Y eso, para muchos, era inaceptable. Y mientras el pueblo debatía, los líderes tramaban. No podían permitir que este nazareno arruinara lo que habían construido. Preferían un Mesías que se sometiera a su interpretación, no uno que destruyera su hipocresía. Decidieron entonces que Jesús debía morir. Pero no sabían que, con ese plan oscuro, estaban cumpliendo sin saberlo la profecía más sagrada de todas. Porque el Mesías debía ser herido por nuestras rebeliones, Isaías 53:5, y el tiempo se acercaba. Jerusalén no lo sabía, pero pronto haría su elección, y esa elección resonaría por siglos. La tensión en Jerusalén podía cortarse con un cuchillo. Era la fiesta de la Pascua, y la ciudad se llenaba de peregrinos que venían a recordar la liberación de Egipto. Irónicamente, entre esos muros santos se gestaba la traición más grande de la historia. Jesús, el verdadero Cordero de Dios, caminaba hacia el sacrificio mientras los líderes religiosos afilaban sus argumentos como espadas. Querían atraparlo, pero temían a la multitud que lo seguía. Por eso, cuando uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ofreció entregarlo en secreto, vieron su oportunidad. El precio fue bajo, 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. Y así, el ungido fue vendido por el pueblo que debía adorarlo. Jesús sabía lo que venía. En Getsemaní, sudó sangre mientras oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Mateo 26:39. Pero no retrocedió. Aceptó la voluntad divina, sabiendo que su rechazo sería parte del plan eterno. Esa noche, fue arrestado como un criminal, abandonado por sus discípulos y llevado ante los sacerdotes. El juicio fue una farsa. Lo acusaron con testigos falsos, lo golpearon, y cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente si era el Hijo de Dios, Jesús respondió con la verdad que sellaría su sentencia: tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, Mateo 26:64. Aquellas palabras cayeron como un rayo. Para ellos, era blasfemia. Para el cielo, era gloria. Pero los líderes religiosos no podían ejecutarlo por sí mismos. Necesitaban el respaldo de Roma. Así que llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador, manipulando la situación con astucia: este hombre se hace rey, decían, y pone en peligro al César. Pilato, al interrogarlo, no halló culpa en él. Pero cuando ofreció liberarlo por costumbre, el pueblo eligió a Barrabás, un homicida. Y aquí se reveló la ceguera total: el Mesías estaba frente a ellos, golpeado, ensangrentado, y eligieron a un criminal. ¡Qué ironía! Los mismos que clamaban Hosana días antes, ahora gritaban: crucifícale. Y Pilato, lavándose las manos, entregó a Jesús al verdugo. Así, fue rechazado no solo por los poderosos, sino también por el pueblo. Ese fue el momento de la gran decisión. Israel, representado por sus líderes y su pueblo, eligió no creer. El Mesías prometido, aquel de quien hablaban los profetas, fue despreciado, escupido, burlado y crucificado. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. El cielo se estremecía. Los ángeles contenían el aliento. Porque aunque el rechazo era doloroso, también era parte del plan divino.
La redención no vendría por la aceptación de los hombres, sino por el sacrificio del Hijo. Y en esa cruz, colgado entre dos ladrones, comenzó a escribirse el capítulo más glorioso de la salvación. El cielo se oscureció en pleno mediodía. Mientras Jesús colgaba del madero, la tierra temblaba y los corazones también. Muchos se burlaban: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, sin saber que, si hubiese bajado, la humanidad jamás sería salva. Pero Jesús no respondió al odio con ira. Con un suspiro celestial, declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aún rechazado, seguía amando. Aún siendo crucificado, seguía salvando. Y cuando llegó la hora novena, con voz potente gritó: consumado es. Juan 19:30, y entregó su espíritu. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió en el templo, algo que cambiaría la historia para siempre. El velo del templo, ese gran telón que separaba al pueblo de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. No fue un accidente. Fue un acto divino. Porque aquel velo simbolizaba la distancia entre el hombre y Dios, y solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año. Pero con la muerte del Mesías, ese acceso fue abierto para siempre. Ya no serían necesarios sacrificios de corderos ni rituales complejos. El Cordero perfecto había sido ofrecido. El reino de Dios ya no estaría confinado al templo de piedra, sino en los corazones de los creyentes. Y sin embargo, la mayoría del pueblo no lo entendió. Los líderes religiosos ignoraron el terremoto. No quisieron ver el velo rasgado. Su sistema debía continuar. El templo, el altar, los rituales, todo seguía funcionando como si nada hubiese pasado. Pero el cielo ya había dictado un veredicto: el antiguo pacto había sido cumplido y el nuevo estaba en marcha. Aún así, el corazón endurecido del pueblo prefería la sombra a la luz. Muchos se aferraron a sus tradiciones, cegados por orgullo, por miedo, por una imagen equivocada del Mesías. Esperaban a un conquistador montado en un corcel, no a un siervo ensangrentado en una cruz. Y al no verlo como esperaban, lo rechazaron. Pero incluso en medio del rechazo, hubo destellos de fe. Un centurión romano, al ver cómo murió Jesús, exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Un ladrón arrepentido, crucificado junto a él, pidió misericordia, y la recibió. Las mujeres, despreciadas por la sociedad, fueron las primeras testigos del milagro más grande, la resurrección. Porque al tercer día, la tumba quedó vacía. La muerte fue vencida. Pero los líderes no se retractaron. Sobornaron a los guardias para encubrir la verdad. Rechazaron el hecho más poderoso de todos, que Jesús, el crucificado, había resucitado. Y en ese rechazo, sellaron su ceguera espiritual. La ciudad de Jerusalén no sabía cómo silenciar el rumor que se convirtió en clamor: Jesús ha resucitado. Las piedras no pudieron ocultar el sepulcro vacío. La guardia romana, aterrorizada, no pudo explicar lo ocurrido. Y mientras los sumos sacerdotes tejían mentiras para apagar la verdad, un puñado de discípulos, antes temerosos y escondidos, ahora predicaban con poder. Pedro, aquel que negó a su maestro 3 veces, se levantó ante multitudes y declaró: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. El fuego del Espíritu Santo ardía en sus palabras, y aquel mensaje atravesaba corazones. Miles se convirtieron en un solo día. El temor del Señor se apoderaba de la ciudad. Los enfermos eran sanados, los cojos andaban, y la esperanza resucitaba junto con Cristo. Pero los líderes religiosos estaban en crisis. No podían negar los milagros, pero tampoco querían aceptar la verdad. Así que comenzaron una persecución feroz.
Arrestaron a Pedro y a Juan y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero ellos respondieron con valentía: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. El eco del nombre de Jesús era imparable, y para los judíos, era una amenaza. El rechazo ahora tomaba una nueva forma: oposición violenta. Esteban, lleno del Espíritu, predicó con tal poder que no podían refutarlo. Pero sus palabras confrontaban las raíces mismas del sistema religioso. Les dijo: duros de cerviz. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Y con furia, lo apedrearon hasta matarlo. En ese momento, un joven fariseo llamado Saulo aprobaba su muerte. Era la continuación del patrón: rechazar a los profetas, matar al justo y callar al mensajero. Pero el mensaje del reino ya no podía ser enterrado. El pueblo de Israel se enfrentaba a una elección: reconocer a Jesús como el Mesías o continuar esperando a alguien que ya había venido. Los milagros estaban frente a sus ojos. Las escrituras se cumplían una tras otra. Pero muchos no querían ceder. Era más cómodo mantener el sistema antiguo que aceptar que todo había cambiado. El Mesías había venido no solo a restaurar a Israel, sino a salvar al mundo entero. Pero su pueblo, en gran parte, no quiso escucharlo. Y aunque algunos creyeron, miles, incluso líderes como Nicodemo, la nación como un todo siguió resistiéndose. Saulo de Tarso, ahora Pablo, caminaba por las mismas calles que antes llenó de terror. Ya no cargaba cartas de muerte, sino palabras de vida. En cada sinagoga, proclamaba con autoridad que Jesús era el Mesías prometido. Citaba las Escrituras con pasión, y sus argumentos eran tan sólidos que muchos no podían resistirlos. Pero en lugar de abrazarlo como un hermano redimido, los judíos lo veían como un traidor. Una y otra vez, fue expulsado, apedreado, perseguido. Y en su corazón, se abría una herida profunda. Porque más que un mensajero, Pablo era un hijo de Israel, de la tribu de Benjamín, y amaba a su pueblo con lágrimas. Escribió con el alma desgarrada: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9, 2-3. Pablo estaba dispuesto a perder su propia salvación si eso significaba que los suyos abrazaran a Jesús. No hablaba desde el orgullo, sino desde el quebranto. Sabía que Dios había escogido a Israel, les había dado la ley, los patriarcas, las promesas, y sin embargo, ellos rechazaban al cumplimiento de todo eso. Su ceguera era espiritual. Y la pregunta ardía: ¿cómo pudo el pueblo del pacto no reconocer al ungido? Pablo no buscaba culpables, sino entendimiento. Explicó que no todos los descendientes de Israel eran verdaderamente Israel. Romanos 9:6. Que la elección de Dios iba más allá de la carne, que no era por linaje, sino por fe. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, también ahora la salvación era por gracia, y no por obras de la ley. Pero muchos judíos confiaban más en su ascendencia que en la fe. Veían a Jesús como una piedra de tropiezo, porque él no se ajustaba a sus expectativas. No les daba gloria terrenal ni les confirmaba su supremacía sobre los gentiles. Él ofrecía humildad, perdón y un reino no de este mundo. Y así, el mensaje que debía ser primero para los judíos, comenzó a fluir con poder entre los gentiles. Pablo proclamó: a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. No fue una traición, fue un giro profético. Porque incluso esto estaba escrito, que Dios llamaría a un pueblo que no era su pueblo, y provocaría a celos a Israel. Deuteronomio 32:21.
El rechazo de los judíos no detuvo el plan de Dios, solo abrió la puerta para que todo el mundo oyera el nombre de Jesús. Pero la promesa para Israel aún no se había extinguido. Mientras el Evangelio se extendía como fuego por el Imperio Romano, desde Antioquía hasta Efeso, desde Filipos hasta Roma, una verdad celestial comenzaba a revelarse: el rechazo de los judíos no fue una derrota, sino parte de un plan misterioso y glorioso. Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, lo declaró con fuerza: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Romanos 11:11. Lo que parecía una tragedia, en las manos de Dios era una estrategia divina. Los gentiles, quienes antes estaban lejos del pacto, ajenos a las promesas, sin Dios y sin esperanza, comenzaron a entrar al reino como hijos adoptivos. Y los judíos veían con asombro cómo los paganos creían con fe sencilla, recibían el Espíritu Santo, y vivían transformados por el amor del Mesías. Esto provocaba confusión y a veces celo, como Dios lo había predicho. El apóstol escribió: si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11:12. Porque aunque el endurecimiento de Israel era real, no era final. Era parcial, temporal, parte del misterio del reino. Pablo usó una imagen poderosa: un olivo santo. Las ramas naturales, los judíos, fueron desgajadas por incredulidad, y ramas silvestres, los gentiles, fueron injertadas en su lugar. Pero advirtió con solemnidad: no te jactes contra las ramas, si Dios no perdonó a las naturales, a ti tampoco te perdonará. Romanos 11, 18-21. Este olivo no se trataba de superioridad racial ni de herencia humana. Se trataba de fe en Jesús, el Mesías de todos. Pero el plan de Dios no había terminado con Israel. Pablo concluyó: todo Israel será salvo, Romanos 11:26, señalando una futura restauración aún por venir. Esta promesa mantenía viva una esperanza. Porque aunque los judíos como nación rechazaron al Cristo, Dios no los desechó. Siempre ha habido un remanente fiel, desde los días de Elías hasta los tiempos de la iglesia primitiva. Y así, en medio del dolor del rechazo, brillaba una verdad gloriosa: el Dios de Abraham no ha roto su pacto. El Mesías no fue solo para los gentiles, sino también para los hijos de Jacob. Aunque por ahora muchos no vean, un día verán. Aunque por ahora muchos no crean, un día creerán. Y entonces, cuando el velo sea quitado, el mundo verá un avivamiento que estremecerá las naciones. A lo largo de los siglos, el corazón de Israel se mantuvo endurecido, como un campo esperando la lluvia. Pero los profetas ya lo habían anunciado: y derramaré sobre la casa de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10. Esta profecía poderosa señala un día en que el pueblo verá al que crucificaron, no como un impostor, sino como su Redentor. Ese día, el velo espiritual que los cubre será removido, y la verdad brillará como el sol al mediodía. El apóstol Pablo también escribió de este velo, afirmando: hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3. 15-16. El velo no es físico, sino espiritual, es la incapacidad de ver a Jesús en las Escrituras que ellos mismos guardan con celo. Pero llegará el tiempo profetizado, cuando el Espíritu Santo soplará sobre Israel, y los ojos del entendimiento se abrirán. La nación que una vez gritó: crucifícale, levantará ahora sus manos para decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. A lo largo de la historia moderna, vemos señales de este despertar. El regreso de los judíos a su tierra en 1948,
el renacimiento del hebreo como lengua viva y el crecimiento silencioso pero firme de judíos mesiánicos, aquellos que reconocen a Yeshua como el Mesías. Son señales del mover de Dios. El reloj profético avanza. Jesús dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Lucas 21:24. ¿Qué significa eso? Que así como hubo un tiempo para los gentiles, también llegará el tiempo para Israel. Y ese tiempo se acerca. El misterio de su rechazo no será eterno. La ceguera parcial será sanada. Y cuando eso ocurra, será como vida de entre los muertos, Romanos 11:15. Será el mayor avivamiento en la historia del mundo. Porque si su caída trajo salvación a las naciones, cuanto más lo traerá su restauración. Las Escrituras hablan de ese glorioso día cuando el león de la tribu de Judá, Jesús, volverá con poder, y sus hermanos, los hijos de Jacob, lo reconocerán. Como José fue reconocido por sus hermanos en Egipto, también Jesús será revelado a Israel. Y allí, el llanto y el gozo se fundirán como un río. Cuando los tiempos se cumplan y las señales proféticas resplandezcan en el firmamento, el Rey regresará. No volverá como el siervo sufriente del madero, sino como el león de Judá, el Rey de gloria montado sobre las nubes del cielo. Entonces se cumplirá la palabra de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, Apocalipsis 1:7. Pero entre todos los pueblos, habrá un lamento especial, profundo, santo, el de Israel. Los hijos de Abraham verán al que rechazaron, y caerán de rodillas. No con odio, no con resistencia, sino con dolor redentor. Como los hermanos de José al descubrir que aquel a quien vendieron era el Salvador de Egipto, así será el reencuentro de Israel con Jesús. Zacarías lo anunció, y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, Zacarías 12:10. Será un llanto que limpiará siglos de ceguera, un quebranto que rasgará los cielos. La gracia correrá como un río sobre Jerusalén, y los montes resonarán con adoración. El Mesías será recibido por los suyos. En ese momento, el reino de Dios será establecido con poder. Y como dice Isaías, saldrá la ley de Sión, y de Jerusalén la palabra del Señor, Isaías 2:3. Jesús reinará desde la ciudad santa, y las naciones vendrán a aprender de él. La restauración de Israel no será solo una bendición para los judíos, sino para el mundo entero. El velo caerá, el pacto se cumplirá, y el misterio será revelado. Lo que empezó con 12 discípulos en Galilea, terminará con un reino eterno desde Jerusalén. Entonces, los que no aceptaron, aceptarán. Los que no vieron, verán. Los que lo negaron, lo adorarán. Pero antes de ese glorioso día, habrá tribulación. Jesús mismo habló de un tiempo de angustia como no lo ha habido jamás, Mateo 24:21. Israel será zarandeado, perseguido, probado. El anticristo levantará su odio contra el pueblo del pacto, y muchos sufrirán. Pero en medio del fuego, nacerá la fe. En medio del juicio, brillará la gracia. Porque Dios no olvida a los suyos. Y como en los días de Moisés, extenderá su mano poderosa para liberar. El segundo éxodo será espiritual, eterno, celestial. Y el Mesías, aquel a quien no aceptaron, será entonces la esperanza de todo Israel. El rechazo de Jesús por parte de los judíos no fue un error, ni un fracaso de Dios, sino parte de un plan eterno que trasciende el tiempo y la historia humana. Fue un misterio profundo que revela la infinita sabiduría y misericordia del Creador. Como el apóstol Pablo enseñó, este rechazo abrió la puerta para que el Evangelio alcanzara a todas las naciones, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Pero el plan de Dios no terminó ahí.
En su infinito amor, prometió restaurar a Israel, traerlos de vuelta a Él y cumplir todas sus promesas. La historia humana se mueve hacia ese día glorioso en que el pueblo elegido verá al Mesías con ojos abiertos, reconocerá su gracia, y se unirá con fe al reino eterno. Es la esperanza que sostiene a millones, que Israel y las naciones caminarán juntos en la luz de Dios, sin más rechazo ni división. El propósito final de este drama es la gloria de Dios, la salvación de la humanidad y la reconciliación entre Dios y su pueblo. A través del rechazo y la aceptación, el dolor y la esperanza, se revela la naturaleza misma del amor divino, un amor paciente, justo y redentor. Un amor que nunca abandona, que siempre llama, que prepara un camino para todos. Así, el misterio se convierte en victoria. La incredulidad temporal abre paso a la fe eterna. El rechazo se transforma en reconciliación. Y en el corazón de este relato épico está la promesa más grande: Jesús es el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, y pronto regresará para establecer su reino glorioso para siempre. Quien cree en Él, hoy y siempre, nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.